Soy Avirazán, continúo con la lectura de La Palma de Ramos en una fuente diferente. El incidente de Kecksburg. En 1965 fue avistado en 6 estados de Estados Unidos una bola de fuego que finalmente terminó en los bosques de Kecksburg, en el norte oriente de Estados Unidos. Se trataba de un objeto que no tenía remaches, que no parecía estar soldado por ningún lado, como si estuviera hecho en una sola pieza, en forma de una bellota, del tamaño de un automóvil, pulsante. Se le describe en colores como los del fuego de la soldadura y también un anaranjado muy vivo. Fue terrible el impacto que ocasionó en tierra. Incendio de pastizales, humo en los bosques. Se le vio cambiar de dirección. Entonces, el primer elemento muy difícil de entender es por qué la presencia inmediata del ejército. Después llevaron una plataforma y se llevaron el objeto escondido. Después, un reportero, al recibir las noticias, se fue al lugar de los hechos, levantó un estudio, unas grabaciones. Las grabaciones le fueron confiscadas por el ejército y después, extrañamente, lo mató un coche. Es decir, se deshicieron de un testigo. Y además recibió visita de los hombres de negro, quienes lo interrogaron en privado durante media hora y pues parecen haberle pedido parte del material que le había generado en su investigación. Incidente de Kecksburg, 1965. En la noche una bola de fuego es vista en 6 estados de Estados Unidos, pero no era un objeto que cayó en los bosques de Kecksburg. Llegó el ejército, se llevó el objeto y después mataron a uno de los testigos. Y además llegaron 2 hombres de negro para interrogar a la persona. Esa es la lectura de La Palma de Ramos. Ellos saben que el gobierno está involucrado, gobierno estadounidense, hasta niveles insospechados, con quienes tuvieron tratos con seres muy conocidos de la galaxia, que ofrecieron información acerca de un elemento, presuntamente algún tipo de elemento de la tabla periódica, sin haber detallado la información de tal elemento. Ofrecieron inicios o principios o bases relacionadas con una tecnología que nunca cumplieron. Son humanoides anfibios. Es 80% humanoide, 20% anfibio, en razas extraterrestres. Es una hibridación. Mañosos, ventajistas, invasores, genetistas, pero de un perfil científico y pretendiendo involucrarse en alguna forma con la raza humana a través de los intereses generados
por ellos. Seres de Orión relacionados con Alfa Centauri. Alfa Centauri como un promotor de invasiones de la Tierra, al margen completamente de ningún acuerdo aprobado por los guías espirituales de la humanidad. Alfa Centauri, un centro muy valioso, del cual se podían mencionar aproximadamente, digamos, unas 380 culturas estelares pertenecientes a la zona de la estrella de Alfa Centauri, que es la más cercana a nuestro sistema solar y al Sol. Es aproximadamente 2 años luz de distancia. Seres de Orión maledicentes, tratando de destruir a la humanidad. Obviamente que si Orión es una de las culturas estelares de nuestra galaxia, quienes fueron los maestros conformadores amorosos de la humanidad, conjuntamente con nuestra familia galáctica, pues entonces aquí se trata de una variación de seres de oscuridad provenientes de Orión, quienes han tratado de destruir a la humanidad aliándose con poderes exteriores que vienen como visitantes a la Tierra. Tales poderes diciendo que tienen respuestas, que han entregado pistas falsas a culturas antiguas desaparecidas de la humanidad. Es una nave de intervención, lo que fue visto en Keseburg. Una nave de plasma que tuviera un 0.5% de antimateria. Y de hecho lo que se vio aquí en la Tierra fue una nave de Orión. Esa es una nave de Orión. Una especie como de prototipo experimental que fue entregado a humanos demasiado ambiciosos, quienes pretendieron pues convertir esa nave en, pues darle un uso muy amplio, muy extenso. Ellos mismos provocaron una confusión que provocó que algunos de los componentes de la nave entraran en una disfunción, en una mala función. Es antimateria modificada y degradada lo que se generó. Muy peligrosa. Modificadora de genética, hay en lugares en donde tocar a tierra, de tal manera que si hay alguien que quiere investigar, digamos que debe haber algún rastro de tal antimateria degradada y peligrosa en el sitio mismo en donde ocurrió eso, pues hace unos 70 años, digamos. Antimateria en la que habían colaborado seres humanos, engañados, esclavizados y después sometidos a prácticas terribles por parte de extraterrestres de oscuridad. Tales humanos, la nave del sistema estelar de Orión, que sería el equivalente del helicóptero de Kaplan, más o menos por aquellas mismas fechas de los años 60, un preso en la cárcel de Santa Marta, Catitla, huyó de la cárcel a bordo de un helicóptero que aterrizó en el patio de la prisión.
acompañado accidentalmente por Carlos Contreras Castro, un delincuente venezolano. Ambos escribieron libros. Y menciono este punto porque, es decir, esto parece como tecnología intrusa, como tecnología de piratas, como un barco pirata, la nave de Kecksburg, el helicóptero pintado de azul que descendió en el patio de la cárcel de Santa Marta Catitla en los años 60. Y un barco pirata tiene la misma imagen de ser indeseados, falseados, invasivos. Todo ello se ve en la nave de Kecksburg. Sí. Esto es un objeto proveniente de la cultura de Orión en Seres de Oscuridad, con colaboración de seres humanos. Ahorita continúo. Estaban perfectamente al tanto las autoridades estadounidenses acerca de partes, rasgos, informaciones, elementos de esta historia. Pero no porque se haya incendiado y se haya estrellado, sino más bien quiénes eran quienes finalmente tripulaban esa nave. Eso era de conocimiento del gobierno de Estados Unidos en esta ala, digamos, clandestina, que es el MJ-12. Datos con seres muy altos. Voy a describirlos, parecen iguanas, inclusive con esos ojos extremadamente oblicuos, como de antena parabólica. No, muchísimo más pronunciada la parábola. Mínimo de 2,20 de altura, pero la energía se extiende un poco más, señalando algo así como una cercanía entre 3 y 4 metros de altura. Son humanoides muy altos, con aspecto de iguanas. Inteligentes, amorosos, pero comprometidos con algún tipo de poder extraño, ajeno, diferente, que figurativamente hablando los tenía con una pistola en la cabeza. A tales humanoides de tipo iguana, los cuales hacen space shifting, que es un término de ufología, que se refiere a que simple y sencillamente se desvanecen, desaparecen, se vuelven invisibles. Hicieron varias visitas a diferentes instancias terrenales, terráqueas, a raíz de los estallidos de las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki. Estableció medidas para el blindaje y la protección de la humanidad. No fueron escuchados. Quisieron comerciar con ellos como hacen pues todas esas personas que se dedican a ver la ganancia, sin importar ni para qué, ni cómo, ni de dónde viene, ni de qué se trata. O sea, es gente que nada más quiere la puritita ganancia. Sin embargo, ellos no se quedaron con el palmo de narices, ¿verdad? Estos seres tan extraordinarios. Entonces ellos tomaron medidas unilaterales. Hay dos.
semi-extraterrestres. Cambiantes, mutantes, variantes. Son personas humanas vivas que son el equivalente del teléfono rojo, pero convertidos en personas. Un teléfono rojo para civilizaciones de las estrellas, el momento en el que si viniera amenaza, la necia y altísimamente prohibida y abusiva amenaza de confrontación nuclear en la Tierra, con la que se la viven amenazándose Estados Unidos, Rusia, China, etcétera, sí, con hacer estallar el mundo según ellos. Lo que debe tenerse en cuenta es que Hiroshima y Nagasaki significaron un antes y un después para el tipo de relación de algunas culturas extraterrestres con la humanidad. Ellos se han autonombrado, vamos a ponerlo así, como vigilantes, impedidores de violencia, bloqueadores de la violencia ciega humana, destructiva y autodestructiva, sobre todo con armas tan peligrosas. Y entonces es muy frecuente encontrar este tipo de intenciones de civilizaciones de nuestra galaxia, quienes están tan fortísimamente involucrados en la defensa de la Tierra, que han establecido a estas dos personas que se van, digamos, sucediendo a lo largo de las décadas, pero que siguen siendo dos seres humanos, los cuales están transformados en el teléfono rojo, con una conexión directa con esas culturas de nuestra galaxia, para avisar en el momento en que algún idiota con grado político o de otro tipo pretendiera amenazar con la energía nuclear bélica. Han ido acercando la índole extraterrestre de uno de ellos. Entonces le han ido bajando la hibridación humana y le han ido aumentando a uno de ellos la hibridación extraterrestre. Parece ser una derivación del IRA. Una derivación muy interesante, maestros del cosmos, pero muy amenazados ya fuera por los insectoides grises de baja estatura, los de las abducciones, o ya fuera por los reptilianos de oscuridad que han asolado e invadido tan tristemente a la raza humana desde el inicio, con una fuerte amenaza sobre estos humanoides en forma de iguana, por parte de alguna de estas dos culturas de oscuridad del universo. Entonces, dentro del estudio de la ufología, anote usted que por un lado existe una intervención directa de humanos hibridados con extraterrestres vivos desde los estallidos nucleares de la Segunda Guerra Mundial para impedir que ello se repita. Por otro lado, que hay razas de oscuridad que se amenazan entre ellos, de amenazas provenientes de extraterrestres hacia extraterrestres, opresión, esclavismo, servidumbre, así, tal cual, y también contrarios a todos los intereses de la vida en la Tierra. Ahorita continúo. Hasta aquí la primera parte de la lectura de energía que he hecho al incidente inexplicable de un accidente en Kecksburg, Estados Unidos, involucrando un objeto de tecnología no humana. A continuación, la segunda parte.